Muchas gracias, Luis Notrícula y Nomura Tarot por este encuentro que me parece súper, no sé, súper divertido y súper apropiado para estos tiempos de tener que estar en casa, ofrecer estas charlas. El otro día estuvo mi colega Pablo Veloso hablando del tarot, bueno, no, del tarot no, hablando del oráculo de Lenormand, que se los recomiendo, que seguramente quedó por ahí grabada la conferencia, y animaros a todos y a todas al próximo taller que yo también voy a estar, de Lenormand, de oráculo Lenormand, tiene algunas cositas parecidas al tarot, pero no es tarot. Y bueno, y estamos aquí en esta modalidad donde vamos a ofrecer lecturas abiertas. La gente podrá luego ir preguntando, pueden ir dejando sus preguntas, nosotros vamos a ir eligiendo las preguntas al azar. Y bueno, sí, me presento primero, ¿no? Porque siempre me pasa lo mismo, me pongo a hablar y me olvido de presentarme, ¿no? Yo siempre digo que me llaman Lumière, me llaman Alejandro o me llaman Gabriel, pero nunca digo que soy Alejandro, que soy Lumière o que soy Gabriel, porque no tengo idea de quién soy verdaderamente, ¿no? Yo creo que soy esto que se está descubriendo cada vez que se pregunta quién soy. Entonces me llaman de esas formas y estoy acostumbrado y me gustan mis nombres, así que por ahora Lumière, Alejandro o Gabriel está bien. Estudié Bellas Artes en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Hace casi 4 años que estoy viviendo aquí en España y actualmente me dedico al estudio, a la investigación, a la práctica y a la enseñanza del tarot, la psicogenealogía y la psicomagia. Y nuestra mirada nuestra forma de ver el tarot tiene que ver más bien con una forma de abrir una puerta a toda la sabiduría que ya tenemos, ¿no? A toda esa sabiduría que está en nuestro inconsciente. Entonces no tiene que ver tanto como se sabía, ¿no? O como se concebía el tarot en el pasado, como una herramienta para abrir, para leer el futuro o para predecir, o como una herramienta asociada a la cábala, como una herramienta asociada a, la mediumidad, ¿no? Esto de hablar con los muertos, y por eso mucha gente le tiene miedo al tarot. Y no quiero decir que con esto no sirva esos métodos, ¿ok? Pero son disfraces que se le pusieron al tarot mucho tiempo después del origen plenamente lúdico, o sea, el tarot era un juego, el origen plenamente ideológico, el tarot era un juego que luego tenía un mensaje ideológico, y el origen plenamente pedagógico, es decir, el tarot era un juego que tenía luego mensajes ideológicos que luego se usaba para enseñar. ¿Eh? Todo eso sucedió antes de que se lea el futuro, de que se lean, se hagan predicciones y adivinaciones. Entonces, si de aquella manera se miraba el tarot en el siglo XIV, siglo XV, yo creo que tenemos que adaptar un poco la mirada al 2020. Entonces no podemos seguir mirando el tarot de la misma manera, ¿no? O si hoy en día nos cruza un gato negro frente a nosotros o se nos rompe un espejo, sabemos que no vamos a tener 7 años de mala suerte, porque era una forma, yo creo que de entender la vida o de entender el mundo, una forma más metafórica. Entonces, lo mismo pasa con el tarot. Entonces vamos a aplicarlo a nuestra realidad presente y a jugar con estas coincidencias, con estas sincronicidades, con estas asociaciones que hace la mente, y a ver de qué manera puede ser útil, ¿no? A la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo. Quería comentar también, antes de seguir hablando, un poquito para que todos los que os habéis añadido, yo creo que si te parece, Alejandro, lo vamos a hacer de esta manera. Toda la gente que quiere ir preguntándonos o que quiera ir teniendo alguna consulta, yo creo que la mejor opción será que lo vayan escribiendo por el chat para que los dos podamos leerlo, que los demás puedan leer también estas preguntas y entonces tener una dinámica mucho más fluida. A mí me parece también interesante, aparte de lo que has dicho, también hablar un poquito de las cartas. Nosotros utilizamos tarot de Marsella. ¿El porqué del tarot de Marsella? Porque, como bien decías, se han ido adaptando todas estas cosas
y una de las principales características del tarot de Marsella es que es un buen tarot evolutivo, que es como realmente nosotros trabajamos. Podemos encontrarlo, estoy buscando aquí una carta para que la podamos ver todos. Por ejemplo, en el ermitaño, normalmente todos sabemos que en números romanos se escribe como, habría una X y un palito, indicándonos el 9, y aquí pues nos está hablando de precisamente un 5, o sea, una V y 4 palitos, o sea, es decir, es como nos hemos quedado en la posición número 5 y hemos añadido o andado 4 pasos más. Entonces sería algo, a ver, estoy buscando también la carta, o sea, es como decir, estábamos en esta posición, nos encontrábamos de esta manera y hemos avanzado 4 pasitos más hasta llegar al ermitaño. Muy bien, esa es una forma muy interesante de introducirnos en cómo funciona este método, ¿no? O uno de estos métodos, porque ya veremos más adelante que vamos abordando muchas formas de leer el tarot, pero esta es muy interesante porque se le encuentra un sentido justamente a esta numeración tan rara que tiene el tarot de Marsella, que nunca resta, siempre suma. Entonces habla de una evolución, como de un recorrido, como si fuera el juego de la oca, para que lo comprenda la gente, ¿no? Primero el paso 1, luego el paso 2, luego el paso 3, así hasta llegar a todos los pasos. Y obviamente si nos sale el paso 9 sin haber pasado por el paso 5, algo tendremos que revisar ahí, ¿no? A ver qué parte de la receta nos olvidamos, si nos olvidamos el azúcar o si nos olvidamos el batir las claras a punto de nieve, qué sé yo, ¿no? Pero entonces vamos a comprender esto como unos pasos para alcanzar la realización, un camino evolutivo, de evolución, de avance, para llegar a donde quiero llegar. Cada persona tendrá una meta distinta, ¿no? El tarot nos va a ayudar a descubrir cuál es y cómo van esos pasos hacia esa meta. Pero te voy a comentar algo interesante sobre este dato curioso que de alguna manera le hemos encontrado este sentido de suma y de avance constante, ¿no? de nunca retroceso. Resulta que en la antigüedad, eso lo descubrí hace muy poquito, los números se dibujaban así, en vez de dibujar 10 menos 1, para hacer el 9 se dibujaba 5 más 4, porque en el juego de cartas, cuando la carta salía invertida, si el 9 estaba dibujado con un 10 menos 1, a la inversa podría confundirse con un 11. ¿Ok? Entonces el 4 en vez de 5 menos 1, que a la inversa podría confundirse con un 6, se le dibujaba 4 palitos. Entonces eso hacía, ¿no?, que en el juego de cartas, en la antigüedad, uno sepa que es un 4, sepa que es un 9 y no se lo confunda con un 11, con un 6. ¿Ok? Entonces fíjate qué interesante, ¿no? Luego la vuelta que le hemos encontrado o que le hemos puesto o qué significado le hemos dado para poder interpretar también esta curiosa forma de numerar al tarot y bueno, explicar que es uno de los métodos de tantos y que usamos Marsella porque es un poco el tarot que más se popularizó a lo largo de la historia, ¿no? Tenemos allí unos tarot antiguos como el Visconti Sforza y de otros autores, de otros artistas, que son como los padres, ¿no?, el principio del tarot, pero luego, una vez que se adoptó lo que hoy se conoce como el tarot de Marsella, ¿no?, los dibujos clásicos y básicos del tarot de Marsella, ya se empezó a expandir por el mundo con esa misma plantilla que hoy conocemos, que hoy trabajamos, que hoy estudiamos, y por eso es que nos basamos en el Marsella, ¿no?, como esta serie de imágenes que se conoció en el mundo con esa forma clásica. De ahí van a partir todos los otros tarot que conocemos, ¿no? Mucha gente se preguntará, yo uso el Rider White, yo uso el de Crowley, yo uso... Y sí, están buenísimos, ¿no?, porque tienen una forma de ilustrar, sobre todo los arcanos menores, mucho más loca, mucho más profunda, con dibujos ya que nos indican una dirección de lectura, pero el Marsella nos ofrece una lectura mucho más abierta, ¿vale? Entonces es esa la razón por la que vamos a utilizar, o por la que elegimos utilizar tarot de Marsella, aunque sepamos leer otros tarot. Hay que decir. No, es así. Aparte, el Marsella creo que también creo que es el menos, para mí, el menos adulterado también.
El que menos normalmente todas las visiones, como pasa por ejemplo con un rider, la visión que te da el rider es mucho más visual, te impacta y ya te está focalizando toda tu atención hacia lo que realmente pone en la carta y no te permite hacer esa lectura tan abierta como bien dice. Claro, sobre todo porque el Marsella sostiene muchas abstracciones de estos juegos antiguos de los que deriva el tarot, ¿no? El Mamluk, que era un juego árabe, ¿no? Un juego africano que venía ya con estos arabescos que aparecen en los oros, en los bastos, las espadas y las copas, y estos juegos chinos que también donde existían estos sables, ¿no? Estos bambúes que luego, ¿no? se fusionaron con los bastos, etc. Son, como que mantiene un lenguaje que en el fondo es mucho más abstracto, las espadas, las bastos, las copas, los oros, que nos permiten delirar más, filosofar más, ¿no? Reflexionar más, que obviamente, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del 10 de espadas del tarot de Rider, que lo pueden encontrar en Google, si no tienen una baraja de Rider, que aparece un hombre con 10 espadas clavadas en la espalda, ¿no? Entonces, ya directamente, si hablamos del 10 de espadas, ¿no? De este hombre con 10 espadas clavadas en la espalda, nuestra interpretación va para ese lado. Negativa. ¿Ok? Claro, y en el de Crowley, el 10 de espadas, se llama ruina la carta. O sea, ya le ponen un nombre que habla también solamente de una ruina. Por lo tanto, Marsella, creo que, no sé, aquí tengo los arcanos menores, voy a mostrarles el 10 de espadas del Marsella, por si no lo conocen. Tiene un lenguaje mucho más abierto, mucho más abstracto, donde sí podemos hablar tal vez de traición, del final de una lucha, de una pelea por este hombre que aparece con las espadas clavadas en la espalda, o de una ruina si pensamos en lo que nos queda, ¿no? Después de una pelea, ¿no? Pero el 10 de espadas del Marsella nos ofrece un lenguaje que es, como ven, mucho más abstracto ahí, con las espadas dibujadas, dos espadas cruzadas en el centro. Tiene otra forma de abordar la imaginación y que yo creo que es muy útil a la hora de interpretar una respuesta, ¿no? En la lectura con el consultante. Creo también que sería necesario también explicar por parte de los dos que hay una cosa muy curiosa que realmente no hacemos nosotros, porque creo que sí que es algo muy arraigado en el tarot, y es que no trabajamos con las cartas invertidas. Bien, sí, esa es otra cosa que es interesante destacar, porque en la enseñanza tradicional del tarot, ¿no? Teníamos un mensaje que tenía la carta al derecho, ¿vale? Aquí tengo, por ejemplo, la carta del juicio, mensaje al derecho, noticias, mensajes, viajes largos, buenas noticias que llegaban por algún mensajero, que llegaban en el futuro, tal. Si salía invertido, bueno, pues malas noticias. ¿Ok? Así es como se estudiaba el tarot en la antigüedad o el tarot de manera tradicional, ¿vale? Nosotros no hacemos lecturas con la baraja invertida porque pensamos que lo positivo o lo negativo de una carta tiene que ver con otras cosas, ¿no? Sobre todo con la pregunta que hace la persona, con las otras cartas que acompañan a esa carta en sí, si están en orden numérico o no, ¿no? Tenemos otras cosas en cuenta que no es necesario aplicar esta ley de que si la carta está al revés ya es mala. Sí, sí. Pues, no sé, podríamos empezar así un poquito mientras que la gente va pensando qué preguntas hacer, pues si te parece, podemos hacer pues, unas tiradas. Yo te preguntaría a ti, por ejemplo, si te parece bien, ¿hacia dónde vamos con todo esto del coronavirus? Y que Vale. me diga el tarot que... Sí, me parece importante empezar a mostrar cómo funciona esto, ¿no? Pero sí que antes de eso quería comentarles unos tips para hacer preguntas al tarot evolutivo, que siempre lo hemos charlado, ¿no? Tú lo sabes. Correcto. No voy a preguntar cosas que se respondan por sí o por no, porque eso sería desperdiciar una lectura de tarot, ¿no? Que es súper profunda, donde podemos jugar más, reflexionar más. Si quiero saber sí o no, lanzo una moneda, ¿no?
cara o cruz, sí o no, O un péndulo. no sé, puedo usar herramientas que son más de lenguaje acotado, ¿no? El péndulo es muy directo, sí, no, más o menos, estoy en un punto medio, no se mueve, ¿no? Tiene como una serie de lenguajes como más cortos, más directos, más acotados. Es un solo péndulo, una sola pregunta, si no, perfecto. En cambio, en el tarot, imagínense, ¿no? 78 cartas, que además se pueden combinar entre ellas 78. Tenemos, no sé, el otro día saqué la cuenta, creo que son más de 24.000 combinaciones posibles solamente de a 2 cartas. Imaginemos que ya combinamos 3 cartas o 10 cartas. Entonces, vamos, es un juego infinito de posibilidades. Entonces yo creo que mejor, por sí o por no, no vamos a preguntar. Otra cosa que no vamos a preguntar es si tal persona es el amor de mi vida, ¿no? Una pregunta muy típica. Claro, porque si lo estoy preguntando, ¿no? Yo no sé si es, ya hay duda ahí. Vale. Ya hay duda ahí, ya no es, ¿no? Como diría Jodorowsky. Pero sí podemos preguntar, bueno, pues cómo mejorar ese vínculo o qué tengo que aprender de este vínculo, ¿no? ¿Qué mensaje tiene el tarot para este vínculo? Preguntar por ese lado, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué manera? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? Esa es un poco la forma de preguntar y si no se les ocurre, pregunten tal cual como preguntarían sin estas reglas y nosotros con Nomura vamos a ayudar a responder a construir la pregunta para poder ser respondida. Así que vale, vamos allá. Te voy a proponer a ti, que tienes tus arcanos menores ahí, mayores, perdón, bien grandes. Yo Bien tengo grandes. un tarot mini hoy. Yo tengo Llevas el mini hoy, que es pequeñito. Bueno, me suena ese tarot. Y vamos a... Sí, lo adquirí, vamos a decirlo, por favor, ¿no? En la tienda de Nutrícula. Nutrícula, ahí está. Nutrícula, que tiene un montón de barajas disponibles y mantos y cosas súper chulas. Bueno, este tarot mini que es súper práctico para en los viajes y para tener en el bolsillo. Como mucha gente que ya conoce, que me está mirando, siempre ando con un tarot encima. Entonces, no hay excusa ya. Lo meto al bolsillo y lo llevo. Ok, vamos entonces a sacar 3 cartas, ¿no? Y un poco ver hacia dónde vamos. Vamos allá. Sacaremos 3 cartas. Pues mira, se ha salido el emperador. Ok. El papa. El papa. Y ¡Wow! el ermitaño. O sea, ¡Qué fuerte! ¿No? Estábamos hablando justamente de el 5, que y el son 4. 4 pasitos más para llegar al 9, entonces tenemos 4 más 5, 9. Correcto. 4 más 5, 9, y 9, 18. 8 más 1, 9. ¿Ok? Entonces se empiezan a pasar estas cosas cuando leemos el tarot. Nosotros decimos, bueno, no vamos a adivinar el futuro, no vamos a predecir, y luego pasan estas cosas que el azar nos regala. Ok, fíjense, estábamos haciendo referencia a 2 cartas de esa y al número 4, y ahora el tarot nos devuelve un poco esa referencia. Y eso quiere decir que nuestro inconsciente está mandando la información adecuada, ¿no? Para que la gente comprenda. Sí, además de verdad. ¿Qué nos cuentas tú? ¿Qué nos cuentas tú de eso? Bueno, pues para mí en esta tirada estaríamos hablando, para mí, mi mirada y mi forma de ver aquí el tarot, nos estaría diciendo algo así como nos estamos comportando así, de manera estoica, como un emperador. Estamos intentando llevar esta cuarentena de la mejor forma posible. De hecho, estamos incluso preparados, ¿no? Porque por esta posición que tiene el emperador, que es como estoy ahí al acecho, ¿no? De si tengo que poner más de mi parte, lo haré, ¿vale? Y estamos incluso preparados para seguir avanzando. Y fíjate, el siguiente paso nos habla el Papa. Es decir, tenemos más fe en nosotros mismos, confiamos en que todo va a mejorar. Hay un aspecto de comunión, por decirlo de alguna manera, porque para mí el Papa es aquí como una comunión, estamos todos en comuna luchando a una para poder salir de esta situación. Y que esta situación, este salto que damos
para ir avanzando y poder mejorar en esta situación sobre el coronavirus, pues fíjate, nos lleva al ermitaño. Y el ermitaño, pues es ese como bien dice el nombre, ¿no? Ese ermitaño que estaba en la ermita y aislado del mundo, intentando saber y averiguar sobre textos ocultos, sobre la sabiduría infinita. Y fíjate, es así como estamos, ¿no? Estamos ahora recluidos todos en nuestras casas, esperando ver la luz al final del túnel y esperando y lógicamente, sobre todo, aprendiendo de esta situación. O sea, es decir, todo esto pasará y saldremos mucho más fortalecidos y con una visión mucho más profunda de todo esto que ha pasado. O sea, tendremos más conciencia de la problemática general para mi entender. Es un poquito Sí, muy de mira, acuerdo con esa mirada, sobre todo esto de a dónde vamos, ¿no? Con esta sabiduría, el volverse más sabio cuando uno atraviesa una crisis. Y yo quería hacer también unos comentarios sobre eso que has dicho, porque no tengo, digamos, mucho más que agregar, porque la lectura me pareció muy apropiada, pero observando un poco primero la carta del ermitaño, del emperador, que es la primera que salió, todo lo que tuvimos que aprender sobre disciplina, ¿no? Y orden en el confinamiento. Lavarse bien las manos, usar mascarilla, usar guantes al salir, solo salir para cuestiones importantes, ¿no? Que tienen que ver con la alimentación, la hospitalización, la farmacia, ¿no? Entonces, hay unas reglas nuevas que de alguna manera hay que cumplir, como hace el emperador, esa postura, ¿no? Ese comportamiento estoico, como dices tú, muy importante. Y luego de eso tenemos que pensar también, cuando tú hablabas, estamos preparados, claro, estamos ya por el día 15, 16 más o menos. Más o menos. Más o menos 15, 16, 2 semanas de confinamiento, ya no es la primera semana, no es el primer día, donde todo era un caos, era terrible, ¿qué está pasando? Voy a morir, qué fuerte, ¿no? Se viene esto que nos va a matar a todos. Ya entro en otro estado en donde puedo comprender, como dice el Papa, la vida desde otro lugar. Empiezo a ver más allá de eso, ¿no? ¿Vale? También hacer un poquito de referencia que, como tú dices, esa sabiduría que uno descubre de uno mismo, ¿no? Fe en uno mismo, fe en que si se cuida a uno mismo, también está cuidando a los demás, ¿ok? Eso es muy interesante. Y un poco abandonar la idea de que el papá Estado, y esto va para todo el mundo, tiene que resolvernos la vida, ¿ok? El Papa nos hace decir, bueno, la fe antes estaba en el emperador, aquí, en el papá Estado, ¿no? La fe antes estaba en el papá Estado, pero ahora el Papa le da la espalda al emperador y empieza a mirar al ermitaño, que es la fe que está dentro de mí. Entonces, fíjate todas las cosas que podemos, y seguramente si estuviera aquí con nosotros Pablo, bueno. Veloso, o cualquier tarotista y tarólogo, ¿no? Que sepa de tarot, tendría también otra mirada que se le suma, ¿vale? Lo interesante de esta forma en la que usamos para leer el tarot con Nomura, lo comentamos a la gente, siempre es ampliar la mirada, nunca reducirla, nunca cerrarla, sino abrir. No solamente lo pensamos por aquí, sino pensamos también por acá y por allá. Otra cosa curiosa es que son todos hombres, ¿no? ¿Sí? Por eso hablaba del papá Estado, por eso hablaba del papá Estado, ¿no? Esta figura paternal que es ilusoria, porque no es real. Nos damos cuenta que los que están ahí, que conforman el papá Estado, son tan humanos y humanas como nosotros. Así que esto nos afecta a todos, se caen las coronas, ¿no? Ya no hay una corona de emperador ni una corona de papa, el ermitaño está ahí sin coronita, ¿eh? Sin nada. Con sus pocas Todos pertenencias. todo es aprender de esa luz interior, ¿no? Y de hecho también, mira, dar luz a los demás, a los que tal vez no pueden verla de manera tan clara, ¿no? Que las crisis la viven más fuerte, esta gente que se quedó sin trabajo o que no tiene para comer o que no puede salir a comprar, llevar luz un poquito a esos rincones donde escasea.
Sigo aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Estaba buscando la carta que se me había Se ha caído. caído. Se ha caído el ermitaño por ahí dando vueltas. El emperador se ha caído, Ah, el el emperador se emperador. ha caído. Bueno, es un poco... Yo creo que lo que va a pasar, ¿no? Un poco que los grandes emperadores tienen que caer y el pueblo tomar conciencia de realmente lo que tenemos que realizar. Totalmente, totalmente. De hecho, yo estos días, no sé si a ti te ha pasado, de hecho estos días conforme vas tirando el tarot y preguntas por esta situación, siempre es lo mismo, o sea, una toma de conciencia muy grande de la humanidad. Tenemos que tomar mucha, mucha, mucha conciencia de todo esto y aprender mucho y luchar a una. Interesante, sí. Ahí vamos a responder las preguntitas que tiene la Sí. gente, que nos queda media hora de transmisión. Uh-huh. Que sepan que no vamos a poder, responder todas las preguntas, pero seguramente si todo sale bien, tal vez podamos hacer más encuentros de este tipo. Así que paciencia. A ver, aquí nos dicen, lo que pasa es que no puedo ver. Ah, bueno, sí, había aquí sobre el significado. No sé si estás viendo todo el chat. Dice, buenas noches, ¿qué puedo hacer para mejorar mi trabajo? Uno de Vale, los vale. contrincantes. ¿Sabes el nombre de esa Eh, persona? ¿Puso el nombre? no, es que no lo Ok, pone. vale. Entonces, ¿cómo era la pregunta? Repítemela, por favor. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi trabajo? Ok, Antonia se entonces, llama, nos acaba de decir. vale. Antonia, vamos a sacar tres cartitas. Uh-huh. Te voy a decir 3 números y sacás la carta que está en ese sitio. ¿Vale? O ya la has sacado. Bueno, había sacado 3, pero bueno. Pues ya está, usamos esas porque todo es perfecto. Todo es perfecto. Vale, cuéntame qué ha salido. Pues mira, me ha salido la fuerza, la justicia y el emperador. Fuerza, justicia y emperador. Qué interesante. Se ve que aquí el señor emperador está queriendo aparecer mucho, ¿no? ¿Vale? Fuerza, justicia, emperador. Aquí las tengo también yo, las acabo de preparar. ¿Cómo? La pregunta era... ¿Qué puedo hacer para mejorar en mi trabajo? Ok. Bueno, voy a empezar yo, si te parece, esta Sí, vez. Luego ya tú le aportas tu mirada para ir sumando significados, para ver si puede ser más útil para Antonia. Lo primero que me llama la atención, Antonia, es la carta que sale en el centro. Viste, mira, aquí no vamos a empezar a leer por la primera carta y le vamos a mostrar a la gente que el tarot se puede empezar a leer incluso por la carta central. Entonces, lo que yo voy a ver aquí es a la justicia en el centro de esta situación, ¿vale? Vemos a la fuerza por un lado y al emperador por el otro. Entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar mi trabajo? Mi atención se va a la justicia. Evidentemente, Antonia tiene que equilibrar algo, ¿no? Tiene que lograr un equilibrio entre dos cosas. ¿Qué cosas? La fuerza, que representa su energía creativa, su energía vital, su energía animal, incluso a veces la energía creativa y la energía animal a veces puede ser ganas de querer matar al jefe, a la jefa o a algún compañero de trabajo, que eso nos pasa mucho, ¿no? Hay que reconocer que somos humanos y que a veces nos enfadamos o nos decepcionamos o tenemos malos entendidos, ¿no? Entonces, la fuerza representa esa energía creativa, esa energía de espontaneidad, de fuerza, aquello que le da fuerza. Estoy tratando de que no quede brillando mucho la carta. Pero también puede representar estas situaciones forzadas, estas situaciones ante las que Antonia se ve forzada, ¿no? Entonces, tiene que equilibrar esa carta con la del emperador, que es justamente el cumplimiento de lo que tiene que realizar en el trabajo, ¿no? De la disciplina, como hablábamos antes, de la disciplina, del orden, ¿no? De la cantidad de trabajo que le corresponde, de ser muy justa y muy ordenada en su trabajo y disciplinada. Entonces, ¿cómo mejorar, Antonia, este trabajo según la respuesta de lo que he podido ver? Justamente equilibrando lo que la fuerza indica y lo que el emperador indica, es decir, como un punto medio entre tus
tu creatividad, tu espontaneidad, tus ganas de hacer cosas, incluso enfadada o tal vez como en disonancia con las cosas que te sientes forzadas a hacer, y un equilibrio con la otra parte, que es la otra parte de la organización, de del orden, de la práctica, etcétera. Yo añadiría otra cosita más, y quizá para mí también Bien, la justicia es como un exceso de autocrítica. Autocrítica, un muy, exceso. muy bien. Es un exceso entre mi mente, ¿no? Que es lo que diría el emperador. Mi mente es muy cuadriculada, todo en su sitio, todo tiene que ser perfecto, eh, y me siento cómodo con esa perfección. Pero en cambio, el otro extremo tenemos o sea, es como estoy siendo tan crítico, que lo único que intento también es incluso dominar mi propia creatividad. O sea, no dejo que las cosas fluyan o pasen porque sí. O sea, la bloqueo completamente dentro de mí y no dejo que avance. Entonces, creo que yo lo único que añadiría además sería un poquito quizá eso, ¿no? ¿Por qué tan autocrítico? ¿Por qué no, Antonia, te dejas llevar un poco, fluir por las situaciones realmente, por lo que realmente te apetece hacer? A lo mejor aquí esta autocrítica es un poco porque tu trabajo siempre es todo como muy cuadriculado o tu mente es como muy cuadriculada y realmente no te dejas guiar un poquito o sacar esa parte más creativa de ti. Muy bueno, muy bueno. Yo espero, Antonia, que te hayamos podido responder con estas dos miradas que creo que van por el mismo lugar. Y vamos a seguir, ¿no? Con la Sí, siguiente pregunta. mira, la siguiente pregunta dice, bueno, no sé si ves tú el chat, no te lo comento, nos da las gracias, dice que le habla mucho. Ok. Y ahora Inma nos dice, ¿el Papa podría significar ese gobierno consultando a los expertos, esa fase, en la tirada? Mira, muy guay, También, ¿eh? ¿sabes? No lo habíamos pensado. Pues no. Entonces, aquí es donde vemos, gracias Inma por este aporte, porque es de mucho valor justamente en este momento. No habíamos pensado que el Papa podría ser esta imagen que nos comparte Inma, ¿no? De el Papa, que podría ser el poder, ¿no? Consultando a los expertos, consultando incluso afuera del país, qué es lo que está pasando aquí en España, ¿no? De pronto se empezaron a consultar expertos que estuvieron trabajando en Asia, ¿no? Fueron quienes pudieron lograr esta erradicación, este control de la epidemia, de la pandemia mucho más rápido. Hubo también consultas a gente que estuvo trabajando en Italia, que pasó lo contrario, ¿no? Entonces, muy, muy interesante ese aporte y tranquilamente podría ser esto que Inma nos comenta. Fíjense que aparece un personaje más grande, el Papa, el que tiene el poder, y abajo dos personajes que están como hablando con él, ¿no? Entonces ahí podríamos estar hablando de esta consulta eh, a los expertos. Entonces, yo creo que esto es otra demostración más de que tarot somos todos, realmente. Totalmente, de que cada uno tiene justamente el tarot funciona así, como una apertura, ¿no? Se abre a algo y se amplía la mirada. Fíjense que lo que nos acaba de compartir Inma no estaba en desacuerdo ni en disonancia con lo que habíamos hablado con Nomura. Es al revés, una suma más, un aporte más a esto que habíamos charlado. Así que buenísimo, buenísimo que pasen estas cosas. Tenemos a grandes tarotistas y de aquel lado de la pantalla acompañándonos hoy. Vaya que sí. Bueno, siguiente pregunta, nos la hace Maribel y dice, ¿qué tengo que cambiar para volver a tener ilusión? Bueno, interesante, interesante. Volver a tener ilusión. Vamos a hacer un poquito una reflexión antes de hacer la lectura, porque hay herramientas, ¿no?, de la escucha que ya están hablando mucho. Hay preguntas que ya ocultan un trocito de la respuesta y está interesante pensar.
Piensa en cómo lo has comentado, volver a tener ilusión. Entonces, ¿qué fue lo que dejaste o qué fue de dónde te fuiste, ¿no? Que te hacía ilusión y que quieres volver? Porque en realidad aquí se oculta una cosa más profunda, que no tiene que ver con otra cosa nueva que te traiga ilusión. Tiene que ver con volver a un estado en donde estabas ilusionada o volver a un lugar en donde estabas ilusionada y que es posible, según cómo se ve la vida y según este tarot, es posible que no se pueda volver ahí, ¿vale? Entonces, mejor que qué hacer para volver a estar ilusionada, yo te propongo preguntar, ¿qué hacer para estar ilusionada? No vamos a volver ahí a donde te fuiste, o no vamos a volver ahí a donde de alguna manera abandonaste o dejaste atrás. Vamos a ver, ¿qué hago para estar ilusionada, pero de aquí para adelante? ¿Ok? Esa es mi propuesta. Yo creo que es la correcta también. Es Pues sí, simplemente reflexionar un poquito, ¿no? Hay una tendencia del ego, una tendencia humana automática que tenemos todos y todas, que es querer volver al estado anterior, ¿no? Volver con aquella persona, volver a aquel trabajo, volver a aquella casa o aquella ciudad donde yo me sentía ilusionado. Y la verdad es que no se puede, siempre vamos para adelante, ¿no? La vida siempre avanza. No puedo volver a la infancia. Sí de manera psicológica, sí de manera ahí como reflexiva, como imaginativa, puedo volver a la infancia, pero sigo teniendo la edad que tengo hoy. Entonces esta cosa de volver es una ilusión. Vamos a romperla, no vamos a volver a tener ilusión como antes, vamos a tener una ilusión nueva. ¿Ok? pues sacamos 3 cartas cada uno. Vamos a ver. ¿Vale? Pues mira, la estrella, la luna y la papisa. Estrella, voy a buscar aquí. Sí. Luna y papisa. Bien. Ok. Fíjense cómo confiamos plenamente en las cartas que salen, ¿no? Y no estamos preguntando, ¿y si la saqué al revés? ¿Y si saqué primero una y después otra? ¿Y si la saca Luis o la saca Alejandro? ¿No? Da igual, ¿ah? Porque aquí estamos confiando en otra cosa, ¿no? Que no tiene que ver con eso, sino más bien con ese mensaje que vamos a emitir, ¿ok? Entonces, yo confío en las cartas que saca Luis y las cojo aquí, estrella, luna y papisa. Así que Luis, te escucho, a ver Bueno, pues qué para mí, propuesta. ¿qué propuesta? Pues la propuesta para Maribel sería, sobre todo, quitar ya, voy a ir sacando carta a carta para que así Ujú. lo pueda ver, pues empezar ya a quitarse realmente todos los tabús, todos sus miedos, a realmente encontrarse con ella misma. Hay una necesidad, creo que aquí hay una necesidad imperiosa de vaciar toda, ¿cómo decirlo?, toda esa porquería, ¿no?, que tenemos dentro, ese ego, esa suciedad, ¿no?, esa negatividad que tenemos. Todo esto hay que vaciarlo, hay que realmente mostrarnos como hemos venido al mundo, que es completamente desnudos. Incluso aquí, no sé si se podrá ver, este pajarito, que siempre me hace mucha gracia en la estrella, como ese pájaro negro que tanto nos acecha, que nos recuerda que ya todo lo malo lo hemos dejado atrás, hemos pasado una época que ya, como bien decías tú antes, no podemos volver a recuperar. Por lo tanto, Uh-huh. ahora sí que es el momento de encontrar nuestro lugar, pero tal y como somos nosotros mismos, sin disfraces, sin ropa y sin nada, nada que oculte realmente nuestra verdadera identidad. Uh-huh. ¿De acuerdo? Avanzaríamos. ¿Hacia dónde? Hacia la luna. Fíjate que para mí la luna es como decir,
¿De qué manera vamos avanzando? ¿De qué manera puede avanzar Maribel? Pues lógicamente primero haciendo caso a su feminidad, a su parte interior, a su voz interior que le está diciendo, empieza a ver la cara oculta de la luna, realmente todos los problemas, dale la vuelta a tu vida, dale un giro, como la noche y el día, ¿no? O sea, por la luna conviértete en otra persona nueva. Realmente sal de estas aguas tenebrosas que tú misma eh, creaste y sal de ahí y empieza a ver las cosas desde otro punto de vista. Pero mucho cuidado. Aquí esto es lo único en lo que no debes de caer, que es en la papisa, en el error de la papisa, que es contener todos tus sentimientos dentro de ti. O sea, realmente aquí yo creo que hay un problema realmente de sentimientos anclados al pasado, muy, muy anclados hacia atrás, porque son, de hecho, el libro que lleva en la mano, o sea, es decir, ha aprendido muchísimo, 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 pero no se atreve realmente a demostrar lo que sabe. De hecho, la papisa, me imagino que tú lo conocerás, la historia de la papisa, la papa Juana, no sé si lo conoces, la historia, ¿no? Que me parece súper interesante, ¿no? Y de cómo al final todo sale a la luz. Todo lo que Creo que ocultaba. claro, todo lo que ocultaba. Entonces, hay que sacar todo eso que nos está matando por dentro. Todo lo vivido no importa ya. Tenemos que estar en el presente y vivir el presente. Esa sería un poquito mi manera de verlo. Muy bien. Además, Faltarán más cosas, lógicamente. faltaría más, no, faltaría más, digo, estuvimos hablando del volver a, ¿no? Volver a cuando tenía ilusión y luego nos salen 2 cartas de 3 que están mirando al pasado, ¿no? La estrella y la papisa mirando hacia el pasado, ¿ok? Y la estrella puede hablar además de un momento de su vida en donde estuvo dando su energía, su atención, toda su mirada, toda su vida en vano. Como, viste, cuando alguien está trabajando y entregando energía y hace y entrega y atención y tal, a algo que luego no se da cuenta de, no, yo no quiero esto. ¿Ok? Entonces, a veces nos cuesta abandonar aquello que le estuvimos dando toda nuestra atención y toda nuestra energía, justamente por decir, yo no voy a perder, el otro día me decía un consultante, yo no voy a perder 30 años de mi vida que estuve dedicándome a este trabajo ahora porque ya no me hace bien o porque ya no me llena. Le digo, bueno, pues esas decisiones tuyas, pero tú ya sabes que no te llena. Entonces le digo, puedes dejar esos 30 años atrás o seguir otros 30 si te apetece, ¿no? Hasta que ya no soportes más estar dando esa energía. Entonces, me parece muy interesante esta mirada sobre el pasado que haces, ¿no? Y que acompaña a esta pregunta del volver a. Estoy muy de acuerdo en que hay que limpiar, ¿no? La estrella es alguien que abandona todas las historias. Y sobre todo, yo creo que nuestra compañera Maribel, con la papisa mirando atrás, también aprendió lo suficiente como para volver a repetir una historia que no le apetece, ¿no? Ya sabe ella sabe de lo que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, la luna justamente, nunca mejor dicho, entrar en su feminidad, en la profundidad de su feminidad, ver la otra cara de Maribel, encontrarse con esa otra cara de Maribel que le guste, ¿no? Que se anime a verla, que la abrace como otra parte de sí misma, y sobre todo toda esa cuestión creativa relacionada a la inspiración, relacionada al arte que puede llegar a tener, la poesía, la imaginación, la pintura, incluso tal vez si Maribel en algún momento se dedicó o se dedica, ¿no? A las cuestiones del tarot, de la magia, de la profundidad emocional, ¿no? De las terapias alternativas, igual que la estrella. Yo creo que ahí hay una gran beta que puede ayudarle a recuperar esa ilusión, el arte o las terapias alternativas o esta cuestión relacionada a las artes ocultas, ¿no? A la espiritualidad, que tal vez le esté dando como mucha importancia ahora y no tanto antes. Y abandonar sobre todo las reglas de la sociedad o de la familia que le han dicho o le han puesto de manera inconsciente, o sea, sin querer, pero que le han dicho, no, por ahí no,
No, eso no te sirve, no, eso tal. Que se pregunte Maribel quién le ha quitado la ilusión, porque seguramente conozca a esa persona. Que busque en su infancia quién le ha quitado la ilusión y por qué. Y romper con esa creencia, que no es verdad. Que mamá y papá y los abuelos y las abuelas a veces nos querían cuidar. No lo hacían desde la rabia, sino desde el cuidado. No, no hagas esto, fíjate que si sos artista te vas a morir de hambre, ¿no? Me decían a mí, tenés cuidado, tenés que conseguirte algo fijo, entonces no seas artista, podés ser profesor de artes. Ah, como eres profesor, entonces seguramente vas a poder vivir, ¿no? Y no lo decían porque me querían joderme la vida, lo decían porque me estaban queriendo cuidar de tal vez el hambre que yo tenía. Entonces, buscar un poquito ahí, ¿vale? Sí, aparte, una de las cosas para añadir, que estaba mirando ahora las cartas mientras estabas hablando, es que realmente, fíjate, todo tiene que ver con el cielo y lo divino, en las tres cartas, tanto en la Muy estrella bien. como Y la lo luna como femenino. lo femenino. Tiene que ver todo con la El cielo, lo divinidad. divino y lo Y femenino. lo- Muy interesante. Hoy nos salieron todos hombres en la primera lectura y ahora todas Las mujeres. mujeres. Esas cosas pasan. Sí. A ver, ¿Cómo señor. estamos de tiempo, Luis? Que no puedo ver el reloj. Pues te lo digo enseguida, nos quedan nada, 5 minutitos. Vale, pues una más. Venga, a ver, de momento no tengo nadie, pero si quieres, si te parece, pues te voy a plantear yo una pregunta, ¿no? Si te parece bien. Vale, me parece genial. Y mientras que la gente pueda ir pensando, si hay alguien, pues para mí sería algo así como, ¿qué hemos aprendido de todo esto? De toda esta Muy situación. bien, muy bien. Me gusta esa pregunta. Gracias a ti, Maribel. Ahí veo el chat. Estoy aprendiendo de esto porque es la primera vez que uso Zoom y Bueno, ahora tampoco, puedo ver el tampoco te chat. creas que yo llevo muchas, ¿eh? Pero bueno, aprenderemos. Cada vez lo haremos mejor. Pues vale, vamos a ver. Pues mira, salió la fuerza, los enamorados y el mago. La fuerza, los enamorados y el mago. Bien, tenemos a la fuerza y al mago mirando al enamorado, ¿no? Y el enamorado en el centro. Correcto. Yo creo que así, mira, ni siquiera voy a usar cartas. La gente sabe que, bueno, tú si quieres las puedes mostrar para Sí, que lo vean, para que lo vea pero la gente. yo, cuando ya llevamos un tiempo con el tarot, cerramos los ojos y ya vemos las cartas. Se me viene una cuestión que no tiene que ver tanto con el análisis de las cartas como hemos hecho y quiero mostrar a la gente que esta también es una forma de leer el tarot que es más intuitiva. Entonces, lo primero que se me vino al nombrarme esas cartas y al imaginármelas es, estamos aprendiendo qué es lo que realmente nos llena el corazón, ¿no? Esta historia de estar encerrados, bueno, encerrados no, vamos a cambiar esa palabra. Esta historia de estar a salvo en casa, de cuidarnos en casa, de quedarnos en casa, de entrar en nosotros, de compartir con la familia, nos hizo darnos cuenta qué es lo que verdaderamente queremos o nos está haciendo dar cuenta qué es lo que verdaderamente queremos en la vida, qué es lo que verdaderamente nos hace llenar el corazón. Entonces ahí sí vemos el tiempo perdido, vemos la cantidad de energía gastada en cosas que no tenían sentido, los problemas, los dramas que nos hicimos por cosas que eran pequeñitas, ¿no? Y el enamorado nos cuestiona, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que amas hacer? Tienes la magia de un lado que te acompaña y la fuerza del otro. O sea, hay que animarse poquito a poco a decidir o a elegir lo que nos llena el corazón. Y esto vale para el trabajo, para las personas, para el amor, para las ideas, para la información que consumimos, para el arte que consumimos o que realizamos. Elegir solamente aquellas cosas que nos llenen el corazón. Sí, aparte creo que debemos de hacerlo incluso no solo elegir, sino creo que incluso los enamorados nos está hablando de tenemos que juntarnos, tenemos que tener por fin ya comunicación. Es súper Muy importante. bien. O sea, hemos dejado siempre la comunicación. Llevamos una época en la que la comunicación es algo tan frío que creo que es muy importante que ahora nos apoyemos unos a otros. Creo que es muy importante. Aparte, de hecho, Absolutamente. creo que hemos vuelto, perdona que te corte, creo que hemos vuelto a una época en la que
Hace, no sé, 40, 30 años, todos vivíamos juntos en una casa, los padres, los tíos, los abuelos, todos vivíamos en una casa. Y vivíamos en una casa de 60 metros cuadrados, 6 personas, 8 personas, y nadie se ha muerto por ello. Y ahora vivimos en casas enormes, muchas personas, hay gente que no, lógicamente, y encima distanciados. O sea, es como, o aunque vivamos en una casa pequeña, es como tú en tu habitación, yo en la mía, tú haces esto, tú haces lo otro, no hay comunicación ya realmente. Entonces creo que esto es una parte también importante, tenemos que comunicarnos ya, tenemos que a trabajar todos a uno. Creo que es Ujú. bastante Como, importante. como buen Leo que soy, ¿no? Me cuesta ver mucho siempre en la colaboración y a los otros, ¿no? Siempre veo mirar para adentro, elegir lo que es bueno para ti, ¿no? Y que los demás, pues a tomar viento, como dicen aquí en España, ¿no? Pero aquí está tu mirada donde nos recuerda algo muy importante que yo y muchas personas nos olvidamos, que es justamente la comunión, la unión con el otro. Muy, muy importante. Es clave en este momento. Sí. Si ayudo yo, los demás también pueden estar bien. Si los demás están bien, yo también estoy bien. Y así en comunidad, unidad, nos vamos apoyando, nos vamos acompañando. Y si yo elijo algo que me hace bien, le voy a dar la posibilidad a los que me ven de que elijan también aquello que les hace bien y creo que es fundamental y se me había olvidado. Pues Me nada, parece interesante. creo que ha llegado el momento de dejarlo. Estamos ya en el momento cumbre. Sí que me gustaría agradecerte el tiempo que nos has dedicado, como siempre. Y bueno, espero que podamos ir haciendo más charlas como estas en otras condiciones, lógicamente. Espero que en mejores condiciones y de una manera mucho más cercana. Pero bueno, es una herramienta, yo creo que buena y efectiva para acercar el tarot a la gente y sobre todo también para que, bueno, crear al menos una horita de ilusión y satisfacción para poder seguir avanzando. Pues, muchísimas gracias y hasta aquí, se puede decir. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti y muchas gracias a la gente que estuvo escuchando. Estén atentos y atentas porque vamos a ir lanzando tallercitos desde esta plataforma, desde Nomura, desde Nutrícula. Así que atentos y atentas porque, además a precios accesibles, que eso es muy importante Muy en importante. estas fechas. Aprovechar para estudiar, aprovechar para comentar, escríbanos por privado, a mí, a Luis, propóngannos temas y así podemos ir sosteniendo estas charlas a lo largo del tiempo y acompañándonos en este confinamiento. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches. Adiós. Hasta luego.